No, no es contradicción. Bueno. Es que eres malo. Digo. Eso está grabado. ¿Ya? Bueno. Buenas tardes. Hola a todos. Continuamos con nuestras tertulias de política internacional. Como no queda espacio ya para el estupor, vemos que la Unión Europea está apoyando los crímenes de Israel y además aplaudiéndolos. Y no solo eso, sino que ni les permiten que no les permiten que entre comida a Gaza, lo que quieren es matarlos de hambre. Y hemos visto escenas horribles de los israelitas pisoteando la comida que iba para Gaza. Bueno, unas cosas que no se entienden a estas alturas. Seguimos con el tema de Ucrania. Zelensky sigue pidiendo dinero por todo el planeta para, no sabemos para qué, porque recientemente, no hace mucho, se investigaron lo que llamaban los papeles de... el nombre no recuerdo ahora. Los papeles de Pandora le llamaban. Unas cuentas en América, en Panamá, donde había una cuenta a nombre de Zelensky con 200 millones de dólares. O sea, que no sé para qué pide dinero. Supuestamente pide dinero para que haya paz en Ucrania. En Ucrania ya sabemos que estuvo de director general de Petróleos el hijo de Biden, estuvo de director general de Petróleos hasta 2019, y cosa que generó una polémica grande porque Trump los acusó a los Biden de corruptos. Pero bueno, parece que después de toda esa corrupción, pues Zelensky iba a poner, en fin, las cosas en claro, pero nada, esos son temas que ahí están. Y yo esto lo planteo como introducción. Ahora mis compañeros, José Antonio Barroso y Juan Lu, plantearán los temas que estimen oportunos, y sería conveniente que hubiera diálogo también, intervenciones de ustedes. De Juan Barroso. Muy bien, buenas tardes. No se trata de cambiar, digamos que los criterios expositivos que estamos desde hace unas pocas semanas, por la vigencia de los problemas, de los conflictos que tratamos, que ha sido práctica habitual en nuestras comparecencias, ¿no? Se trata de que, coincidiendo con una fecha que está hipermagnificada, como es el desembarco de Normandía, insertar este hecho en ese proceso de estigmatización de Rusia en el contexto geopolítico en el que nos encontramos, así como de alguna manera reforzar el discurso de que frente a la multipolaridad que defendemos, lo que hace falta es mantener el status quo presente. El otro día y en esta línea, el otro día en el programa de debate de La Sexta, El Rojo Vivo, aparece un profesor habitual ya de comportamiento rancio, casposo casi diría yo. Pedro Rodríguez es un profesor de política internacional, Yo lo tengo fichado. Que es un personaje claramente vinculado a los intereses de los norteamericanos, descaradamente, a los intereses del sionismo, descaradamente, y con una cierta pose beatífica, ¿verdad? Viene a recordarnos que hubo un presidente norteamericano que después de la Primera Guerra Mundial fue uno de los inspiradores de la Sociedad de Naciones. Woodrow Wilson dijo que tendríamos, después de la Primera Guerra Mundial, que crear las condiciones que permitan preservar
las democracias y las libertades. Y automáticamente dice que es lo contrario de lo que está sucediendo ahora. Todos los fenómenos que se están dando tienen que ver con el interés de preservación de los autócratas. Llama, por tanto, autócratas a todos aquellos presidentes, elegidos o no, ¿verdad?, según el criterio ultraliberal occidental, que ahora mismo sencillamente han puesto pie en pared y han dicho la multipolaridad, que significa respeto, independencia, autonomía, soberanía para los pueblos y no sometimiento continuado al imperio norteamericano. En esa línea también hay que analizar qué significa en este contexto, en este momento histórico, esa invocación al papel tan extraordinario que supuestamente tuvo en el devenir de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial el desembarco de Normandía. Mi punto de vista sobre esto es que incluso este es un tema que incorporar a la propia dialéctica de la lucha de clases, porque bajo ningún concepto se puede entender que esta es una cuestión histórica. Esta es una cuestión que tiene que ver con la defensa de la posición de dominio que tiene ahora mismo el imperialismo norteamericano y sus lacayos europeos, entre los que cobra especial significancia el comportamiento, el papel del gobierno de este país. Ha salido recientemente publicado un libro que se llama Operación Pedestal. Habla de cómo en el año 1942 se fletó una flota inglesa para auxiliar a los 300.000 malteses y soldados que en la isla de Malta estaban impidiendo que ésta fuera tomada por las fuerzas alemanas. Lo relevante no es solo lo que pueda decirse en ese libro, que puede parecernos sesgada o no la forma en que se expresa, que se expone, sino lo que dice su autor, Max Hastings. Max Hastings es un periodista y divulgador. Me van a permitir ustedes que utilice con apoyo lo que he escrito esta mañana en mi casa, porque quiero que quede palmariamente claro todo aquello que digo, con fecha, con datos, con números, algunos obtenidos de mis reservorios y otros de consultas que he llevado a cabo, así como lectura de otros trabajos que se han publicado. Max Hastings dice, al hablar del contexto, lo dice en un escrito de presentación, un artículo de presentación de su libro, al hablar del contexto en que se desarrolla la Operación Pedestal, escribe, reduzcamos la lucha global, se refiere a la de la Segunda Guerra Mundial, a los elementos esenciales, y dice, entre el triunfo de los nazis en Francia, los franceses le llamaban a esos primeros meses de la Segunda Guerra Mundial la guerra de broma, porque fue una verdadera broma, donde estuvieron dando patadas en las nalgas a los belgas, a los holandeses, a los franceses, a los ingleses. Entre el triunfo de los nazis en Francia en junio de 1940 y el desembarco de los aliados en Normandía, han transcurrido 4 años. 4 años después, los ejércitos británico y estadounidense en esos 4 años apenas lograron victorias de relieve contra los alemanes. O sea, los 4 años transcurridos desde lo que fue la derrota con la consiguiente salida por patas de Europa, lo que se llamó el desembarco de Dunkerque o el reembarque de Dunkerque, y el desembarco de Normandía, apenas lograron victorias. La campaña terrestre del norte de África, como la de Italia, por cierto, hay que recordar la petición reiterada de Stalin de apertura del segundo frente, fueron preliminares indispensables para lo que luego acontecería. Pero estos hitos de los aliados, o sea, los de África y los de Italia,
que fue una respuesta a la petición de Segundo Frente por parte de Stalin, un invento de Churchill, luego hablaremos sobre Churchill, no dejaron de ser algo marginal en comparación con los enfrentamientos titánicos del este de Europa entre las huestes de Hitler y Stalin. Esta pregunta que voy a hacer la voy a repetir varias veces en la lectura, en la disertación esta. Entonces, ¿quién ganó la Segunda Guerra Mundial? ¿A quién le debe Europa, nos guste o no, porque nos parezca completo o incompleto, este sistema de libertades que dicen disfrutamos? Sin embargo, y a pesar de esto, recientemente La Vanguardia anuncia que Movistar emitirá 40 películas y series relacionadas con el desembarco de Normandía, al que califica Movistar, el que presenta el paquete de películas, como uno de los mayores logros de la historia militar mundial, que supuso un punto de inflexión crucial en la Segunda Guerra Mundial, que supuso además el principio del fin de la Alemania nazi y del Tercer Reich. Falso, rotundamente falso, vergonzantemente falso, como luego trataré de demostrar. Por supuesto, en estos 4 años de los que habla Max Hastings, nadie habla, los hagiógrafos de la Segunda Guerra Mundial, ni de Leningrado, ni de Stalingrado, ni de Kursk, ni de la ofensiva de la Operación Bagration. Bien, vayamos a los hechos reales entonces. Después del paseo militar nazi por la Europa occidental, lo que llamaron los franceses la Guerra de Broma, el 22 de junio de 1941, pronto hará 83 años, un ejército compuesto por 190 divisiones, 5,5 millones de soldados, 40.000 tanques, 4.980 aviones y 192 buques de la Armada nazi se abalanzaron sobre un frente de 3.000 kilómetros, 3.500 para ser más exacto, el frente soviético. Se llamó la Operación Barbarroja. Mientras Europa se derretía como un merengue, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, resistió. Leningrado no se rindió. Stalingrado tampoco. Y con ellos todo el pueblo soviético. Trabajadores industriales, campesinos, poetas, músicos, artistas y todos en su campo se hicieron uno y una consigna motivadora: todo para el frente, todo para la victoria. En la dirección, un hombre, para mí, irrepetible: Josip Vasili Stalin. Alemania en aquel momento poseía casi toda Europa, miles de centros industriales y millones de trabajadores y trabajadoras especialistas, muchos de ellos y ellas esclavos. En 1943, una fecha, han pasado ya 2 años de la Operación Barbarroja, del inicio, el segundo frente todavía no se había abierto. En este caso, un segundo frente occidental para quitarle presión al frente oriental. Sin embargo, en 1943, la ofensiva alemana de 5 de julio fue respondida con un contraataque soviético el 12 de julio, culminado el 23 de agosto, con una contundente derrota nazi. Me estoy refiriendo a la batalla de Kursk. Y seguía sin abrirse un segundo frente. Participaron más de 3 millones de personas, casi 6.000 tanques y 5.500 aviones entre ambos bandos. Todavía no se había abierto el segundo frente. En Kursk se perdieron las mejores y más combativas unidades nazis.
Operación Bagration. El 22 de junio, este mes, pasado mañana, se cumplen 80 años, se inició la Operación Bagration. Después del desembarco de Normandía, el 6 de junio, frente a unas fuerzas alemanas heterogéneas, formadas por húngaros, polacos, rusos, franceses, etcétera, campesinos que fueron cogidos a lazo, como ahora en Ucrania. Lo que quedaba de la Wehrmacht, organizó Hitler lo que llamó la muralla del Atlántico. El comandante general de las fuerzas alemanas en Occidente dijo, se llamaba, perdón, Anton, no me tengas en cuenta mis palabras alemanes, Herr von Rüster, era el comandante general de las fuerzas alemanas en Occidente, dijo en sus memorias: la muralla del Atlántico era una ilusión para confundir al enemigo y al pueblo alemán. A mí siempre me molestó cuando leía las leyendas sobre la invulnerabilidad de la defensa. Era ridículo llamar a esto barrera. Eso fue lo que enfrentó el desembarco inicial en la primera semana en Normandía de 160.000 hombres. La operación Bagration, 16 días después, supuso la puesta sobre las armas de 3 millones de hombres. Sin embargo, y a pesar de que los primeros días los aliados occidentales habían desembarcado 160.000 hombres, luego en la segunda, cuando habían ya situado una cabeza de playa prácticamente en el continente, desembarcaron 600.000 más. Los alemanes, viejos, campesinos, pero que tenían una disposición combativa muy superior a la de los norteamericanos y de los ingleses, aún tuvieron fuerzas para un contraataque. Consiguieron romper la defensa de los aliados en un frente de más de 80 kilómetros y avanzar 100 kilómetros y paralizarse en las Ardenas, en algo más de una semana. O sea, la muralla atlántica de la que tanto alardeaba Hitler y que luego utilizan para darle notoriedad y además sensación de dificultad los propios aliados, habían conseguido, a pesar de su composición heterogénea, contraatacar y en un frente de 80 kilómetros penetrar 100 kilómetros en las líneas aliadas. Y todo eso no llevó a efecto un nuevo Dunkerque, un Dunkerque II, con una patada en las nalgas al ejército aliado occidental, sencillamente porque 16 días después, el 22 de junio, ahora hace 80 años, Stalin, por petición expresa de Churchill, en nombre de Eisenhower, impedido además por el propio Franklin Delano Roosevelt, le recordó a Stalin los acuerdos de Teherán, donde las partes se comprometieron, uno, a mantener el frente oriental y otro, a abrir un frente occidental, cosa que tardíamente los aliados hicieron. Sin embargo, ahora a Stalin se le pedía que por favor que reforzase el frente oriental e iniciase una contraofensiva, porque si no se le caía el frente occidental a los ingleses y a los estadounidenses en caso de que alguna de las divisiones ociosas por la derrota que había sufrido a manos de la fuerza soviética fueran incorporadas a las fuerzas alemanas que operaban en el frente occidental. Esto hizo que Eisenhower, como digo, lo digo aquí, comunicase al ministro de Defensa yanqui, al hilo de lo que acabo de decir, que la situación tan tensa que sufrimos podría disminuir bastante si los rusos
comenzaran una gran ofensiva. Esto no aparece nada más que en los archivos. Esto no aparece en Movistar, ni aparece en los artículos que glosan semejante y brillante operación militar, la que dice es una de las mejores y más importantes del mundo. Nada de esto aparece en los medios de comunicación. Nada aparecieron en los discursos, por cierto, del acto, donde no se invitó al representante del principal país, del que más contribuyó al triunfo de ese desembarco, que fue la Unión Soviética, mayoritariamente compuesta por Rusia. Churchill, es importante que se sepa esto, envía un telegrama a Stalin, el mismo Churchill que luego habla en el 46 del telón de acero, el mismo Churchill que conspiró para llegar a un acuerdo con los restos de la Wehrmacht y con los países que componían la Alianza Occidental para invadir a la Unión Soviética y destruir el socialismo. El mismo Churchill envió un telegrama a Stalin pidiendo la ayuda a la que anteriormente me he referido, a lo que Stalin accede. Churchill contesta textualmente: estoy muy agradecido por su emocionante misiva y le deseo suerte en el destino de la ofensiva, en este caso, la Operación Bagration. La relación epistolar a la que me estoy refiriendo está acreditada. Puede acreditarse por poco que se conozca un historiador mínimamente avezado. Stalin sí que hizo honor a su compromiso en leer el denostado Stalin. Los rusos llevaron el fardo más pesado de la guerra contra la Alemania nazi. Precisamente gracias a esto quedaron con vida millones de ingleses y norteamericanos. No lo estoy diciendo yo, lo dijo el corresponsal de la BBC, Alexander Ware. No lo digo yo, busquen ustedes a Alexander Ware, corresponsal de la BBC en su momento, en Wikipedia, y leerán esta frase. El pueblo norteamericano debería recordar que en 1942 estaba al borde de la catástrofe. Si la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no hubiera sostenido su frente, el frente oriental, los alemanes hubieran estado en condiciones de conquistar Gran Bretaña. Habían estado en condiciones de apoderarse de África y de crear una plaza de armas en América Latina. Lo dice José Antonio Barroso, sin duda un rusófilo. No, lo dijo Edward Stettinius, secretario de Estado norteamericano, en sus memorias, en 1948. Búsquenla. El 22 de junio se inicia la Operación Bagration, precisamente en el tercer aniversario del inicio de la Operación Barbarroja, 22 de junio de 1941. Los soviéticos desplegaron frente a los 160.000 hombres de la primera semana en la Operación Overlord, que es como se llamó la Operación de Normandía, 2,5 millones de hombres, 3.800 carros de combate, 5.500 aviones, 1.500 cañones de asalto, 25.000 piezas de artillería. Después de liberar, 22 de junio, después de liberar a más de 20 países europeos del yugo nazifascista, los soviéticos entran en Berlín y el 1 de mayo de 1945 izan su bandera en el Reichstag. Pérdidas soviéticas. 27 millones de muertos y muertas de 60 millones que murieron en todo el mundo. 60 millones de mutilados.
32.000 fábricas industriales destruidas, 65.000 kilómetros de vía férrea destruidas, 1.700 ciudades, 70.000 aldeas, 6 millones de edificios residenciales, 40.000 hospitales, 84.000 escuelas, 98.000 cooperativas agrícolas y 1.876 haciendas estatales. Se llevaron de Rusia, de la Unión Soviética, a Alemania, 7 millones de caballos, 17 millones de cabezas de ganado, 20 millones de cocinos, 27 millones de ovejas y cabras, 110 millones de aves de corral. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas perdió más del 30% de sus riquezas, el equivalente a 3 billones con B de dólares. Las entregas de las que tanto se ha hablado, que supuestamente los norteamericanos hicieron a los rusos para hacer que ganaran la guerra, no pasaron del 4%. No pasaron del 4% en relación con la producción soviética. Algunas conclusiones. Primero, si Stalin no llega a honrar, son conclusiones propias. Si Stalin no llega a honrar el acuerdo de Teherán y en justa correspondencia a la estulticia y a la mendacidad aliada, no hubiese llevado a cabo la operación Bagration, los alemanes, con el apoyo de lo poco que le quedaba en el frente oriental, hubiesen, y utilizo un término muy cubano, de nuevo enviado a los aliados en Normandía para la pinga, como decimos en Cuba, para la pinga. Un nuevo Dunkerque 2. Incluso, y esta es una afirmación que también hago y que estoy dispuesto a contrastar con cualquier historiador. Incluso, sin el desembarco aliado en Normandía y por sí sola, la URSS hubiera ganado la guerra, sin ningún género de duda. Otras consideraciones. La bajeza de los medios occidentales. La operación Overlord no solamente ayudó a terminar antes con Hitler, sino que se ejecutó para impedir que Stalin se hiciera con el control de Europa Central. Alberto Rojas, Diario El Mundo, es un escritor que en una vuelta de tuerca, en un giro, yo diría que copernicano respecto del discurso que hasta ahora ha habido en relación con el desembarco de Normandía, ya aporta un elemento nuevo, porque no sea cosa que ante la constatación de que efectivamente los rusos hicieron un mayor esfuerzo, nos coja con los faldones levantados. ¿Por qué no inventamos otra posibilidad? Convirtamos a un criminal, asesino, a un demonio, como lo es Hitler, a Stalin. Y digamos que en realidad la importancia de la operación Overlord, el desembarco de Normandía, tuvo que ver con el hecho de que se impide a Stalin quedarse con Europa Central. Esto es perverso, además de incierto, porque, como he dicho, la relación epistolar entre Stalin, Churchill, Eisenhower y Franklin Delano Roosevelt está para quien quiera verla. Después del anterior, cabe preguntarse, ¿quién ganó la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué operación tuvo más importancia en el devenir de los acontecimientos? ¿La operación Overlord o la operación Bagration? Los últimos datos. De las 783 divisiones, una división la compone entre 10 y 15.000 soldados, de las 783 divisiones alemanas derrotadas,
607 lo fueron en el frente oriental, o sea, a mano de los soviéticos. Destruidos también en el frente oriental 77.000 aviones, 48.000 tanques, 167.000 cañones, 25% de los navíos de guerra de la Armada Alemana, que no era especialmente prolija, y el 75% de las fuerzas de tierra de la Wehrmacht. Ustedes tendrán que responder esta noche en la soledad de sus casas. ¿Quién ganó la guerra? Muchas gracias. Aunque realmente no me tocaba hablar de esto, pero siempre que sale el tema, como sabéis que me gusta tocar los temas de los medios de comunicación, os voy a dar el dato exacto de la... No quiere salir aquí, pero bueno, da igual. El dato de cómo responde la población de Francia a quién ganó la guerra, la pregunta que acaba de hacer el Instituto de Estudios de Opinión de Francia, desde el punto de vista internacional, hizo una encuesta en 1945 y preguntó ¿quién ganó la Segunda Guerra Mundial? ¿O la URSS o Estados Unidos? Esa pregunta la repitió en 1994, después en 2004, después en 2014 y después en 2015. Es absolutamente increíble. Estaba consultando los datos mientras Pepe hablaba. En 1945, a pesar de que el día de la preparación, o sea, el desembarco de Normandía se hace obviamente en el norte de Francia y los franceses podían tener esa opinión de que habían sido ellos los que habían ganado la guerra, en 1945 el 57% de la población francesa decía que había ganado la URSS y solo un 20% que había ganado Estados Unidos. Si vamos andando en el tiempo de todas esas encuestas y vemos cómo piensan en 2015, hace relativamente poco tiempo, solamente el 23% dicen que la ha ganado la URSS y el 54% dicen que lo ha ganado Estados Unidos. Se han dado la vuelta a los datos en una serie de años. ¿Y quién es el culpable de todo esto? Movistar Plus. Las películas que se han hecho del desembarco de Normandía. Porque que nadie se piense que la industria de Hollywood es una industria de entretenimiento absolutamente inocua, que simplemente viene, pues eso, para que echemos un ratito en el cine, o en la tele, o en la casa, viendo series. Y ahí, detrás de todas esas producciones de Hollywood, hay una ideología muy fuerte. Detrás de toda la industria del cine hay una ideología muy fuerte. Y a veces la gente que no tiene relación con los medios de comunicación, que muchas veces es lo mejor que se puede hacer, pero o que no lee, o que no estudia, o simplemente se informa a través de películas. Y ese número de películas, que creo que habrá sido más, pero bueno, Movistar ha seleccionado a 20 películas, pues llega un momento en que... y la serie efectivamente más larga, pues se llega a esa conclusión y la gente pues se cree, no sé, igual que se cree que Braveheart se casó con la princesa de Amaranta, que había nacido 80 años después de que él murió, como en la película son errores no, historias que se guionizan para que sean más atractivas, pues se cree que Estados Unidos ganó la guerra y eso se ha conseguido a través de la industria de Hollywood. Y otro dato relacionado con lo que ha hecho Pepe, el 93% de las bajas de nazis en la Segunda Guerra Mundial se hicieron en los frentes rusos. No, es que no hay más preguntas, señoría. Bueno, digo que no era este el tema, pero sí quería hacer un repaso a la actualidad, que también es de lo que nos tratamos prácticamente aquí mensualmente. Y había como 4 temas fundamentales, ¿no? Y que además la prensa sigue ocultándolo o sigue prácticamente alejándola de los inicios, de las tertulias, de las editoriales, de tantos sitios, ¿no? Ayer se conoció un dato, que es que un informe independiente de Naciones Unidas decía que Israel estaba cometiendo deliberadamente crímenes de guerra contra civiles. Esa es la conclusión más importante. Luego meter también a Hamás, pero eso hay que meterlo siempre, porque tienen que intentar equilibrarse. Pero dice efectivamente que ha habido
crímenes de guerra contra civiles y que además da por ciertas dos doctrinas militares que hemos hablado aquí en varias ocasiones. La doctrina Aníbal, que es que antes que secuestren a una persona es mejor matarla porque así no cae en manos de la resistencia, aunque sean tus propios ciudadanos, que sean incluso militares o que sean civiles. Y la doctrina de la Hilla, que significa que hay que aplicar el mayor terror, el mayor dolor posible y sobre todo que no hay distinción entre civiles y militares, ni entre niños y militares, ni entre escuelas y bases militares. Esas son las dos doctrinas que además la ONU da por ciertas, que nosotros la hemos hablado aquí cada mes que hemos hablado desde que empezó el genocidio en Gaza, que siempre lo habían desmentido, en fin, reconocían que estaba en el código militar del ejército de ocupación israelí, pero que ya habían sido borradas, ¿no? Bueno, pues ya no, la propia ONU, bueno, el hijo de Netanyahu, un montón de gente ha dicho que son absolutamente ciertas. Este es el primer tema grueso de la semana. Incluso hay una especie de listado de crímenes absolutamente increíbles, increíbles, lo conocemos evidentemente, pero que un comité de Naciones Unidas diga eso, acusa a Israel de crimen de lesa humanidad, de exterminio, de persecución por motivos de género, de asesinato, traslado forzoso, tortura, tratos inhumanos y crueles, incitación pública y directa al genocidio, ¿sabéis? Estos rabinos que van diciendo que hay que matarlos a todos, etc. El hambre como método de guerra, ataque intencionado contra civiles y bienes civiles, violencia sexual y detención arbitraria. De eso se está culpando al Estado sionista por un informe de Naciones Unidas. Yo creo que a Guterres le quedan 3 telediarios y bueno, después de estar dubitativo durante mucho tiempo, creo que se ha descocado y ya metió hace, creo que son 3 semanas, al Estado sionista en el listado de países que cometen delitos contra la infancia. Como siempre digo, hay un compañero nuestro, es palestino de origen, pero vive en Chile, como no quiere decir el nombre de Israel, siempre le llama régimen infanticida, ¿no? Bueno, pues ya oficialmente ya se puede decir que Israel es un régimen infanticida porque así ha sido catalogado por Naciones Unidas, ¿no? Bueno, este es un tema, ya digo, bastante importante, que además reconoce otra cosa, que a alguien como Borrell, que siempre se pregunta no sé, cómo suceden las cosas, se creen que nacen por generación espontánea. Borrell está diciendo que no entiende esa violencia de los colonos que están matando a palestinos y a palestinas en Cisjordania, están ocupando terreno, los están expulsando de sus tierras y que no comprende cómo esos colonos pueden estar armados hasta los dientes y actuar como actúan. Bueno, el ONU dice que las fuerzas israelíes, el ejército, el gobierno de Israel, fomenta e instiga una campaña de violencia de los colonos contra las comunidades palestinas de Cisjordania. Yo a eso añadiría, porque lo hemos visto en fotografías, lo hemos visto en declaraciones de algunos ministros, que además arma a los colonos para que cometan este tipo de crímenes contra la humanidad. Luego, la Unión Europea se da golpe de pecho y dice, vamos a emitir sanciones contra los colonos porque están matando palestinos. A ver, en Cisjordania ha muerto desde el 7 de octubre 500 y muy poco, 502, 503 palestinos. De ellos no le voy a quitar ninguna importancia, pero solo 18 han sido asesinados por colonos. Los actos de violencia, de quemar casas, olivares, etcétera, son absolutamente atroces y también. Pero quien está matando a los palestinos, obviamente, es el gobierno del Estado sionista. Los colonos parece que actúan como hordas terroristas, etcétera, etcétera, pero al fin y al cabo son dirigidas, armadas y fomentadas por el propio gobierno. Que no se puede hacer distingo entre o como han pretendido hacer también Estados Unidos, que al final se rajó. Vamos a denunciar a una brigada del ejército porque ha cometido crímenes. Bueno, esos crímenes pues están absolutamente respaldados por esa doctrina dahilla, están fomentados por el gobierno y desde luego no se puede hacer un distingo entre una brigada y todos los ejércitos y entre el gobierno y el ejército ni entre el gobierno y los colonos. Eso creo que tiene que quedar muy claro. Bueno, ¿qué está sucediendo en este momento en Palestina?
El frente militar más importante está desplazado al norte de la partida ocupada, en la frontera con Líbano. Eso es obvio, prácticamente ya hay algunos medios y algunos analistas o algunos ex militares en el Estado sionista que están diciendo que prácticamente ya se ha acabado lo que había que hacer en Rafah. De hecho, los tanques han entrado hoy en la zona occidental mucho más dentro, pero realmente quedan pocas semanas de lucha o de masacre en Rafah, y desde entonces dice que pasan a la que sería la tercera fase, que es quedarse en los alrededores de las ciudades y entrar tanto al norte, en el sur como en el centro en el momento que ellos crean oportuno, pero ya no con tantos militares dentro de la franja, porque entre otras cosas, por un lado se están suicidando militares porque no quieren volver a la franja. Se han suicidado 3 militares sionistas en los últimos días. Hay muchas protestas porque sabéis que los ultraortodoxos no van al ejército, los haredim no van al ejército, y entonces cuando a un chaval, porque realmente cuando vemos quién está muriendo en Israel, que son muy poquitos en comparación con los palestinos, obviamente, por la violencia desatada y por la diferencia de armas, pero cuando sale un listado al final salen niños, sale gente con 18 años, la inmensa mayoría de los que caen tienen 18 años. Entonces, imaginaros, después de haber estado en un infierno, porque realmente la resistencia ha logrado que para los invasores eso sea un infierno, cuando tienen que volver, ¿de quién se acuerdan? Se acuerdan de Netanyahu y de su familia, obviamente, pero se acuerdan también de esos que no van a la mili porque ellos son más religiosos que ellos, ¿no? Entonces hay mucha gente con depresión, estamos hablando de 80.000 heridos que hay en el ejército del Estado sionista, de los cuales un tercio tienen heridas mentales, tienen problemas no, es que en Israel se han quedado sin psicólogos directamente. El tema es que hay mucha gente que está tocada de la cabeza por lo que ha estado viviendo. Imaginaros, si están disparando contra niños en medio de una zona absolutamente desprotegida, no va a estar alguien loco de la cabeza por hacer lo que están haciendo. Bueno, pues eso es lo que está sucediendo en este momento un poco en la franja. Lo que ocurre es que están luchando contra la resistencia, contra Hamas, la Yihad y el resto de facciones, pero son unas 40.000 personas armadas con armas construidas en talleres, en sótanos, en garajes, etc. Pero en el norte, ¿qué está pasando? En el norte se están enfrentando a más de 100.000 militares o paramilitares, como queráis, perfectamente pertrechados, perfectamente armados, con una inteligencia superior a la de la mayoría de los países occidentales, y ahí ahora mismo el poder de disuasión que tiene Hezbollah en el Líbano es absolutamente enorme. Tanto es así que Estados Unidos, Francia y otro montón de países han mandado a mediadores, han mandado a políticos, etcétera, a enviados especiales, para intentar llegar a un acuerdo con Hezbollah. Le han prometido retirarse de zonas ocupadas de Líbano, le han prometido en Líbano, bueno, tienen 2 horas de luz al día, porque prácticamente después de cuando voló a aquel puerto, acabaron con muchas posibilidades de producir energía. Y bueno, le están ofreciendo, si llegamos a un acuerdo de paz, os damos 12 horas al día de luz. Os damos la retirada de la granja de la Sheba o de los altos del Golán, libaneses, no los sirios. Intentando, lo que sé, de todo para llegar a un acuerdo, y siempre de Nasrallah y de los negociadores sacan la misma conclusión. No habrá paz mientras no se firme un acuerdo general en Gaza, como están diciendo los hutíes en el Mar Rojo. Así que, bueno, pues Hezbollah ha conseguido de momento que alrededor de 200.000 personas, aunque ellos digan que son 100, 200.000 personas hayan tenido que abandonar el norte, han tenido que crear una franja de seguridad, si está la frontera, un montón de kilómetros hacia abajo. Al principio fueron 2, luego son 10 y luego a veces son 40. Y los pueblos del norte se han quedado absolutamente desiertos. No hay, y además muchos no van a volver, y los que tenían negocios, los negocios están destruidos. El norte ha ardido, son decenas y decenas de miles de hectáreas las que han ardido en los incendios. Sabéis que es un clima mediterráneo. El Mediterráneo tiene una característica fundamental, y es que cuando más calor hace, no llueve. Eso no pasa en el resto del mundo, no es que pasa aquí. Cuando más calor hace, más llueve, ¿no? En las zonas tropicales, subtropicales, etcétera, del mundo.
Bueno, pues el monte está seco y sabéis que si unos cohetes, unos interceptores de cohetes, unos drones o lo que sea, caen, aquello pues se lía parda, que es lo que se está liando, y el norte prácticamente ha ardido casi todo. La gente está un poco desesperada con lo que está sucediendo y Hezbollah durante mucho tiempo se ha dedicado a destruir, sin hacer demasiado daño, sin hacer mucho ruido, han ido destruyendo radares, cámaras de vigilancia, antenas, de todo lo que tenían ellos para espiar el norte y para controlar lo que pudiera venir del norte, globos aerostáticos, dirigibles, etc. Y han dejado ciego y sordo al Estado sionista. Y en estos momentos lo que está sucediendo es que prácticamente no hay manera humana de parar a los drones de Hezbollah, a los misiles de Hezbollah. No hay manera de pararlos. Aquello es ahora mismo un coladero. De hecho, antes de ayer, perdón, salieron con un dron pequeñito, le pusieron de nombre Abu Villa, ¿sabes? El pajarito este con la crestita así tan bonito, forestal, y pasearon una Abu Villa y filmaron todas las industrias militares del norte de la Palestina ocupada, de Israel. Todo el puerto de Haifa, que es el puerto más importante, sobre todo después de que los hutíes se han cargado al puerto de Eilat. Y filmaron cada uno de los barcos, cada uno de la empresa de Rafael armamentística, cada uno de los cúpulas de hierro, etc. Y lo publicaron, decían que en directo, yo no sé si llegó a ser en directo, pero con una calidad mayor de 4K. Yo creo que aquello empezaron a ampliar y tenían calidad. Y sin embargo hoy el responsable de Hezbollah, el secretario general, ha dicho que vendrá un segundo capítulo de más ciudades, un tercero y un cuarto. Prácticamente tienen con drones ubicados cada uno de los puntos de interés, y además, como decían ayer también, o antes de ayer, algunos medios, eso de que Hezbollah tenía 200.000 misiles es absolutamente falso. Foreign Policy, la revista norteamericana más interesante, o más importante, perdón, de política internacional, decía que tenía más de 1 millón de misiles. O sea, cuidado con Hezbollah y la que se puede montar. De hecho, había un político norteamericano que volvió ayer de la zona, creo que está en Líbano, de momento vuelta a Líbano, que dice que venía muy pesimista, porque no había manera de llegar a un acuerdo con Hezbollah, que la única opción era llegar a un acuerdo también con Hamas, y lo que se le ha ocurrido hoy a Estados Unidos, esta misma tarde, es amenazar al Líbano de que o se llega a un acuerdo directamente de paz en Líbano, o bien va a haber una guerra en menos de 4 o 5 semanas. Van a invadir todo el Líbano, bueno, hasta Río Litani, hasta la zona, hasta 15 o 20 kilómetros en la frontera, y que además Estados Unidos va a participar directamente en la guerra. O sea que está claro que Israel no tiene capacidad ahora mismo para luchar contra Hezbollah, pero si se mete Estados Unidos por medio, ya la cosa puede cambiar. Aunque tampoco excesivamente. Yo creo que lo único que van a intentar es como en el pasado con Irán. Que por un lado farol, por un lado es una manera de intentar disuadir, pero por otro lado lo que hicieron con Irán, lo único que fue intentar utilizar su antiaéreo como pantalla para que la capacidad de respuesta de Hezbollah pues se vea cortada por un escudo, ¿no? O prácticamente antimisiles, que es lo que hicieron antes en el Mar Rojo, ¿no? Pero bueno, contra Irán, perdón. Así que no creo que sea mucho más, pero ahora mismo los tambores de guerra sí están sonando en Irán. En Líbano, en el sur del Líbano. ¿Qué haría Irán? Si entrara a Estados Unidos, pues probablemente algo haría. Pero es que hay más de 100.000 hutíes y milicianos de Irak que han dicho que en el momento que invada el Líbano, que ellos van para allá. Que ahora mismo no lo han dejado ir porque tienen que atravesar Arabia Saudí, pero ya se buscará la manera de darle la vuelta a Arabia Saudí y aparecer en Líbano para luchar contra Israel. Así que el tema se puede internacionalizar de una manera bastante fuerte en las próximas 4 o 5 semanas. Pero creo que con el miedo tan atroz que le tienen a Hezbollah porque yo creo que por eso han publicado esas imágenes tan espectaculares que parecen un programa turístico por Israel, ¿no? Por la calidad que tenían. Yo creo que eso lo ha dejado absolutamente paralizado, y ya saben cada punto milimétricamente dónde está, simplemente tienen que dar el botón con las coordenadas que le han puesto que ha cogido la bobilla.
Con lo cual, cuidadito con lo que puede pasarle a Israel, porque los propios militares israelíes decían que en menos de un día ya habrían perdido la guerra. Sería otra especie de 7 de octubre, porque los misiles llegarían a todos sitios. Tienen misiles hipersónicos de la mano de Irán. Y de luego, como se atrevan a entrar al Líbano, eso va a ser una masacre. Ya fue una masacre, pero cuando prácticamente no tenían de nada más que unos RPG de estos de hombro que se cargaban a los tanques, que hicieron, eran soviéticos, eran RPG soviéticos, y ahora tienen cosas muchísimo más potentes. Ahora tienen misiles guiados contra aviones. En fin, cuidado con Hezbollah, que veremos qué puede pasar. Muy brevemente, el acuerdo de paz que ha rechazado Hamas. Nadie conoce de verdad los términos del acuerdo. Yo por eso digo que es un fake. Ese acuerdo se hace para dos cosas. Por un lado, porque la ONU iba a meterle caña a Israel, porque no tiene más remedio que obligarla a cumplir las resoluciones del Tribunal Internacional, de la Corte Internacional de Justicia. Los dictámenes de esta Corte son de obligatorio cumplimiento, no se pueden obviar, y si se saltan, bueno, pues ahí van a sufrir consecuencias. Esas consecuencias se estaban empezando a estudiar en el Consejo de Seguridad de la ONU, y llega un momento en que bueno, pues Estados Unidos, para dilatar ese proceso, se inventa un plan de paz. Un plan de paz que dice que ha firmado Israel, pero que nadie ha visto. Incluso la resolución que llevan al Consejo de Seguridad dice que Israel ha firmado, pero nadie ha visto ni esa firma, ni nadie sabe que ha firmado, porque cuando es que habla Netanyahu dice todo lo contrario de lo que dice el plan. Y por un lado era eso, y por otro lado echarle la culpa a Hamas de que son ellos los que no quieren la paz. Esa es la jugada de Estados Unidos, y que, bueno, desde el punto de vista diplomático quizás esté saliendo medio pero tampoco es algo que se mantenga durante mucho tiempo, porque, bueno, el devenir del acontecimiento van tapando las noticias de un día para otro, y desde luego, pues si ese acuerdo de paz no ha servido para nada, pues habrá que hacer otro. ¿Qué es lo que ha hecho Hamas cuando contestó? Fijaros que tenía unas peticiones muy concretas y muy claritas, diciendo: no me fío de que los garantes del acuerdo de paz sean Egipto y Qatar, porque son dos aliados de Estados Unidos. El tercero sería Estados Unidos, que evidentemente es el gran Satán. ¿De quién me puedo fiar un poco más? Pues yo digo que se aumenten los garantes. ¿A quién se tenían que aumentar? Pues a Turquía, a Rusia, a China y a Naciones Unidas. De eso ya, si ellos están implicados en mantener esas condiciones, evidentemente no fiamos de que se puedan cumplir. Por supuesto, están diciendo el plan es 3 fases, de 6 semanas cada uno de ellos, pero en cualquier momento se puede dar marcha atrás, mientras que los planes que se habían firmado, se habían negociado antes, no había, cuando se acababa una fase empezaba automáticamente a la otra. Pero no, Israel quiere que en la primera y la segunda fase se liberen a todos los presos, y la tercera empieza la guerra otra vez. Entonces, ahora dicen que los de Hamas son tan locos, están sedientos de sangre, y lo único que quieren es que la guerra acabe para siempre, y que además, cuando acabe la primera fase del acuerdo, las tropas de Israel salgan prácticamente de la franja y no vayan a volver. Bueno, también están diciendo que el futuro de Gaza no se debate en el acuerdo de alto el fuego. Son los gazatíes los que tienen que decidir cuál es el futuro de Gaza, no Estados Unidos, ni mucho menos ni Israel, y que la gestión de la frontera con Egipto tampoco es un tema a discutir en ese momento, porque la frontera es palestina y de luego no van a permitir que la frontera la ocupen los israelíes. Básicamente eso es lo que están pidiendo, diciendo: el acuerdo de paz lo firmamos, pero me tenéis que dar estos garantes, la garantía de que están entrelazadas y que las tropas van a salir, nada más que eso. Y sin embargo están diciendo, Blinken, etcétera, o Biden, cada vez que habla sin balbucear mucho, o sin que se le entienda cuando está despierto, pues lo están diciendo todo el tiempo para enmarronar a Hamas de que son los culpables de lo que está sucediendo. Bueno, muy rápidamente, llevamos ya prácticamente 8 meses. ¿Qué pasa en el Estado sionista en este momento, estos 266 días de genocidio? El gabinete de guerra que se había creado
que era Netanyahu, con Yoav Gallant, que era el ministro de Defensa, y con Benny Gantz, se ha deshecho, o sea, porque Benny Gantz se quitó de medio, supuestamente se quitó de medio, no porque fuera tampoco alguien más moderado, simplemente pedía que le explicara qué iba a pasar en Gaza cuando se acabara la guerra. Y dijeron, si el 8 de junio no tienes un plan, o no me convence tal, yo me voy, porque no quiero que Israel se quede dentro de Gaza para siempre, porque eso va a ser una guerra de desgaste que al final acabará perjudicando o destruyendo al propio Israel. Entonces al final Netanyahu podía hacer dos cosas, o sustituirlo por otra persona, pero el que se estaba postulando era el más radical de los radicales ortodoxos, era Itamar Ben-Gvir, y entonces decidió pues ampliar ese gabinete y montar lo que ellos han llamado el Matbahón, que significa en israelí cocina. Vamos a tener una cocina donde vamos a cocinar, vamos a valgar la redundancia, donde vamos a preparar la guerra, ¿no? Y ha metido a varias personas, a 3 personas más. El gabinete se ha ampliado a 5 personas, pero a 2 personas más con el que se había ido, y ha metido a gente muy, muy peligrosa, ultraortodoxa, de extrema derecha, lo que solemos llamar sionazis, ¿no? Algunos van vestidos siempre con su kipa, con su sombrero de tipo de rabino, etcétera, que son de los que están en la cocina metidos, dirigiendo la guerra en estos momentos. Es un caos, en este momento Israel es un caos, porque Israel Netanyahu está peleado con la calle. O sea, hay manifestaciones brutales de 150.000 personas en la puerta de su casa, en la puerta de la Knesset, del Congreso, y cortando todas las calles, todas las carreteras que van a Tel Aviv. Pero es que cuando los militares han visto que los pueden incriminar por crímenes contra la humanidad, o de lesa humanidad, o de exterminio, etc., pues el otro día decidieron abrir una carretera, solo una carretera, para que llevar desde el paso de Kerem Shalom ayuda humanitaria hacia el interior de Gaza, sobre todo el hospital. Bueno, pues el mundo entero se congratuló de que por fin una pausa humanitaria, etcétera, hasta que al día siguiente dio Netanyahu que quién había dicho eso, que desmentía lo que habían dicho los militares. Fijaros que Netanyahu no solamente está peleado con medio gabinete suyo, sino además también con sus propios soldados, que ya están viendo que pueden caer con él en los tribunales internacionales de justicia, ¿no? Prácticamente llevamos 38.000 víctimas en Gaza en estos momentos, a los que habría que sumar más de 10.000 que están bajo los escombros. Estamos hablando de casi 50.000 personas, y además increciendo cada día. Ya está muriendo mucha gente, muchos niñas y niños están muriendo por falta de comida, por falta de agua. Hablamos de que la UNICEF dice que hay 3.500 niños que pueden morir en los próximos días por falta o bien de agua o de alimentos, o por falta de suplemento alimentario para aquellos bebés que necesitan, porque sus madres prácticamente también están con problemas de nutrición aguda. Y ya las imágenes que se están viendo parecen las de aquellos tiempos, ¿no?, del Sahel, ¿no?, donde se veían esas hambrunas brutales, que mucha gente decía que eran de mentira, que se habían sacado de otros conflictos, y que el propio Bernie Sanders, el diputado, el congresista norteamericano, demócrata y un poquito más de izquierda para algunos, pues sacó esas imágenes en el Congreso diciendo que ahora que os vais a reunirse con los ricos para que os paguen la campaña electoral en Estados Unidos para noviembre, ahora que está pasando, ahora que os vais a sentar en reuniones, en cenas privadas, y os vais a poner cubo de comer acordado de la gente que no come en casa, ¿no? En fin, como dice UNICEF, esto es una guerra específicamente contra los niños. 50.000 niños sufren de nutrición aguda, 3.500 están en peligro de muerte en estos momentos. La resistencia sigue bastante operativa. El otro día mató a más de 10 personas del batallón de ingenieros de Israel que iban en un Merkava. Un Merkava es una especie de transporte basado en el tanque Merkava, que era supuestamente el más importante del mundo, el más duro del mundo. Se lo cargaron con un arma, con un Arma 105 hecha en un garaje, ¿no? En fin, no han conseguido liberar a más presos, solamente a esos primero, a 3 que compraron, que no tenían la resistencia. Eran 3 argentinos que tenían en su poder una familia,
había cogido uno como Hamas o la Yihad, y a esos tres sí lo pagaron y lo soltaron justamente cuando vino Milei a Israel, y a otros 4, pero que sirvió para matar a unas 300 personas e incluso matar a unos cuantos soldados que murieron en la operación en la que participaban los americanos, y además mataron a 2 de sus propios presos que tenían, estaban en Gaza, en la zona que invadieron, con lo cual fijaros la locura, ¿no?, de esta gente. Bueno, por otro lado, Ansarullah, los hutíes, Yemen, sigue atacando a los barcos, prácticamente el 90% del tráfico de container ha sido paralizado, por una de las zonas donde circula de 10 a 15% de las mercancías mundiales. Y las noticias que tenemos, que el barco Tutor creo que se ha hundido hoy o ayer a última hora, y que el barco Verbena había sido alcanzado al menos por 3 impactos de misiles. No sabemos qué ha pasado con el portaaviones norteamericano, le dieron caña, se tuvo que esconder en el puerto de Jeddah, en Arabia Saudí, y entonces no se ha visto. Es más, en todos los vídeos que pone el capitán está poniendo vídeos como loco del barco, todos son antiguos, y además todos los conocen la gente, y al final sacan de hace 5 meses, de hace 3 meses, de hace 15 días, con lo cual no sabemos cómo está de tocado el Eisenhower, ¿no? En fin, no sé, Estados Unidos ha gastado ya $1.000 millones en intentar parar a los hutíes y no lo han conseguido. Ahora, si quieren entrar en otra guerra en Líbano, van a tener lo van a tener bastante crudo, y van a tener otro frente abierto en campaña electoral, con lo cual imaginemos lo que van a suceder. Bueno, han detenido una red de espionaje en Yemen muy potente, en la cual Estados Unidos está utilizando a miembros de las ONGs humanitarias, como siempre ha sucedido con Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Médicos Sin Fronteras o Médicos del Mundo. Reporteros Sin Fronteras. Médicos del Mundo era, y Médicos Sin Fronteras fue creado por un ministro francés, François Ménard, que empezó en el Partido Comunista, se fue al Partido Socialista y después se fue al gobierno de Macron. Y cuando habló de Médicos del Mundo, que digo, la heredera Médicos Sin Fronteras, se le escapó un dato diciendo que él utilizaba a los voluntarios, a las voluntarias de esa organización, para que le informaran de lo que pasaba en Palestina y especialmente en Gaza. Eso lo dijo él en una rueda de prensa, que se le echó encima toda la ONG diciendo que ellos lo habéis puesto directamente a los pies de los caballos. Pero para que veáis que es cierto lo que se comenta. Y bueno, por decir una cosa de Ucrania, antes que se nos vaya el tiempo, sabéis que se ha montado una conferencia de paz en Suiza, que Suiza era un país neutral, ya no es un país neutral, bueno, se invitó a prácticamente a todos los países del mundo, fueron menos de la mitad, de ellos 12, 13 países se negaron a firmar el documento final, casualmente eran países de los BRICS, que dijeron que ni uno firmaba. Y en el listado de los que habían firmado, pues aparecía Jordania y aparecía Irak. Había muchos analistas que decían, joder, pero si Irak está muy cerca de los BRICS, ¿cómo se ha atrevido a firmar el documento este de Zelensky y compañía? Falso. O sea, tenían tantas ganas de presentar datos buenos que tuvieron que protestar esos 2 países y borrarlo de la lista de lo que habían firmado. Pero ¿qué es lo que hizo el cabrón, con perdón, de Putin el día antes de empezar la conferencia? Anunció un plan de paz. O sea, si vosotros no tenéis, porque lo de Suiza no es un plan de paz, porque no había nadie allí con quien firmarla, pues él sí anunció un plan de paz. Un plan de paz que decía que había que mantener las conquistas territoriales que tenían, pero conquistando las 4 provincias que le quedan unos flecos por tomar, que se tienen que retirar voluntariamente y sobre todo, no se hablaba de la OTAN, se quitaban de medio de la OTAN, y en ese momento se firmaba la paz. Con lo cual nadie en los pasillos o en los bares o en la zona en Suiza hablaba del plan de paz que no era, sino del plan de paz que se había presentado.
con lo cual era absolutamente alucinante cómo llegó a distorsionar el contenido de esa conferencia. En fin, ya por ir acabando, no solamente presentan ese plan de paz, sino que además presentan un documento que había anunciado con los presidentes africanos hace unos meses Putin, y saca el plan de paz que había firmado, o que prácticamente estaba firmado con Zelensky en el acuerdo de Estambul. Un acuerdo que decía, si os retiráis de las ganas de meteros dentro de la OTAN, nosotros nos vamos, directamente nos volvemos a casa sin que toquéis Crimea. Hoy ya no, hoy ya hablan de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, 4 provincias. Y si no quieren firmar nada, dentro de poco serán 6 provincias o serán más provincias. Bueno, pues ese documento que está en Word, lo podéis bajar, está en internet, y dice el estado de negociación como estaba hasta que Boris Johnson llegó y dijo, no firma ningún acuerdo de paz. Esto fue en marzo del año pasado. No firma ningún acuerdo de paz, vamos a ir a la guerra, que yo te voy a dar las armas. Eso es 2 años y pasa el tiempo de loco. Bueno, pues al final no se firmó el acuerdo, empezó la guerra, y en estos momentos ya Ucrania se ha quedado sin gente para mandar a la guerra, la gente se está yendo. Ucrania ha minado muchas zonas de la frontera para que su propia población no pueda escaparse. Están cazando a la gente en las calles, en los supermercados, en las tiendas, en los gimnasios. Cuando ven a alguien joven y tal, lo trincan del cuello, lo meten, le dan un arma, 2 días de manejo y a picadora de carne. Eso es lo que está sucediendo en este momento en Ucrania, y imaginaros con gente que no quiere pelear, que sabe que es una tontería pelear, cómo se va a hacer una guerra, ¿no? Evidentemente está perdido. Así que bueno, Estados Unidos ha levantado el veto a los nazis para que puedan recibir armas americanas, que se lo habían quitado. Para mucha gente dice que los nazis no existen, que eso era un espejismo. Y ha muerto el español, que se había desertado del ejército de España, se había ido allí supuestamente por su cuenta a matar rusos, y bueno, ha caído en batalla. Y bueno, yo creo que Putin está diciendo que debe irse ya a Estados Unidos de Europa, y también hemos sacado un documento desclasificado de hace unos pocos días, unos pocos años, donde se dice que Estados Unidos necesita a la OTAN para controlar a Europa. Claro. Lo dice, no puedo ponerlo porque no se ha sacado, tengo el documento, está en un documento del Departamento de Defensa, y que ese es el papel que va a jugar la OTAN, porque necesita, en fin, y es que además no quiere que se unan, que se articule demasiado la Unión Europea, sobre todo en temas de defensa, y que lo va a impedir cuando pueda. Ese documento está colgado y en la página del Departamento de Estado desclasificado, que es algo bueno que tienen los gringos, que en nuestro país no pasa, y evidentemente lo deja a las claras, y parece que nuestros políticos tampoco quieren enterarse. Bueno, yo creo que estamos ya prácticamente pasados de tiempo. Si queréis alguna cosita breve, pues cerramos ya. Yo quiero decir una cosa que he oído hoy en la televisión, a la hora en la que podemos hacerlo los jubilados, claro. Hoy ha aparecido, yo pensé que lo iba a decir, entonces será que tú no lo has oído. Hoy ha aparecido el portavoz del ejército israelí y ha dicho que es imposible derrotar a Hamás. ¿La escuchamos? Porque Hamás no es un grupo, es una idea de la que participa y la comparte todo el pueblo palestino. Con lo cual, nosotros tres, que siempre nos hemos alineado, aquí también veo un poco de compañeros y compañeras de la misma reata, digamos, con la idea de que no es jamás un grupo terrorista, sí que nos calificaron a los que dijimos que no lo era como tales, en algunas redes gaditanas, pues resulta que nos viene a dar la razón casi un año después el portavoz de los sionistas. Jamás no puede ser derrotada porque no es un grupo, es una idea que comparte todo el pueblo palestino. Yo he tocado hoy las palmas con las orejas en mi casa cuando oí eso, claro está. Y Netanyahu se le ha echado al cuello, ha contestado, se le ha tirado al cuello diciendo que eso es falso, que tal y cual, pero evidentemente está claro, y además se corresponde con una encuesta que se hizo la semana pasada, donde más del 75% de todos los palestinos, no solamente en Gaza, sino también en Cisjordania, están a favor de Hamás, y ese porcentaje está creciendo día a día, que es lo que denota esa encuesta. Así que
Por cierto, la niña, perdona, camarada, la niña que ha sido agredida en Francia no es semita, es de confesión judía, no es semita, es askenazi, caucásica, pero no es semita. O sea, tendrán que empezar de nuevo a distinguir esta gente que es una cosa y otra. Confesión judía. Manu, al hilo de lo que tú has dicho, de lo que está saliendo ahora de las contradicciones imperiales, porque son imperiales entre Europa y Estados Unidos, que a veces se niegan, habría que recordar que el presidente de Irán, Ahmadinejad, ese que muy humildemente le escribió una carta a Merkel cuando Estados Unidos quería salvar a Europa de Irán, y le dijo que ya estaba bien que Estados Unidos, para torpedear el mismo interés de Alemania, utilizaba el tema de los judíos, y le escribió una carta que habría que retomar hace años, y le puso Estados Unidos, cuando Alemania tenía muy buenas relaciones con Irán y junto a Italia, con Berlusconi, pero como de extrema derecha, pues había que estar en contra, le dijo que entonces Estados Unidos lo que hizo fue que cuando vio esos acuerdos, que eran dos, uno con Irán por el gas y otro con el Nord Stream de Schroeder con Putin, le puso los misiles en Checoslovaquia para salvar Europa cuando Europa no había pedido nada. Es muy importante ese tema, porque ya decía el hombre que tú has hecho alusión de Stalin, que si no vemos las contradicciones entre ellos, no veremos nunca debilidad y le damos una fortaleza pero que hay mucha obligación. En Alemania, aunque me perdona Antón que lo diga, está habiendo mucha utilización de los votos a la extrema derecha de Alemania, viene de la Cámara de Comercio Industrial de Alemania, muchos empresarios que están yendo a tomar por culo, evidentemente, debido a que la primera potencia industrial, que lo era antes de China, Alemania, está perdiendo mucho porque dependía mucho de las materias primas, de los Cuidado con ese tema de que daos cuenta que Scholz, sí, por supuesto es un lacayo, todo lo que se quiera, pero jamás apoya hasta el final a lo que hace Macron, que en realidad es antirruso porque lo han hecho de África. Es importante ese tema de las contradicciones entre ellos, porque si no le vemos demasiada fortaleza. El futuro es de Eurasia. El futuro pertenece a Eurasia. A Asia, deja ya el euro. No, Asia, correcto. Deja el euro, que está o sea, allá. somos asiáticos. Asiático occidentales. Occidentales, ahí va. De la península occidental. De la península, eso, de ese grano. Ya te he visto en tu perfil. Ya,